más importante al predicar y enseñar? 5 preguntas claves. Introducción. No seremos justificados por el conocimiento de la Biblia que tengamos. Nunca seremos justificados por eso. A veces en la iglesia actual estamos enfatizados solamente en el conocimiento, en saber muchas cosas. Nosotros somos la iglesia más informada que ha existido en toda la historia. Los fariseos conocían el Antiguo Testamento y sus profecías, pero crucificaron a Jesús. Santiago 4:17. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. O sea, tener conocimiento es una responsabilidad porque tenemos que hacer lo que sabemos. Es más que enseñar a la gente. Enseñar y predicar es más que eso. La meta en la predicación y la enseñanza debería de ser enseñar a la gente cómo vivir una vida que refleje los valores, principios y verdades de la Biblia. Es una enseñanza práctica, cómo vivir. Preguntas. Primera pregunta. ¿Qué necesitan saber? Esto es información. Tenemos que informar a la gente específicamente lo que necesitan saber. Se tiene que buscar qué es lo que la gente necesita saber. ¿Cuál es el punto principal? Y que todo gire en ese punto. Y como la enseñanza es práctica, tiene que haber un punto principal. No enseñarle muchas cosas, sino algo específico, un punto que practiquen. Y todo gire en cuanto a ese punto principal. No es enseñar o predicar sin un plan o varias cosas a la vez. Es un punto principal específico, porque se está buscando es la práctica, la aplicación. Se organiza la información para que sea entendida y recordada para ponerla en práctica. Esto tiene que ser el énfasis. El enfoque es la gente, que entiendan y que lo practiquen. Esa es la primera pregunta. ¿Qué necesitan saber? Informar a la gente específicamente. Segunda pregunta. ¿Por qué necesitan saberlo? Esto es motivación. Motivar a la gente a aprender. Motivarlos a que aprendan. Demostrarles que necesitan saber el tema que se les va a enseñar. Responder no al qué, sino al por qué. Ese es el énfasis en la motivación aquí, el por qué necesitan saber lo que se les va a enseñar. Esto tiene que ir junto con el punto 1, las dos cosas van juntas. Enseñarles una verdad, informarles, pero motivarlos a aprender. Hay que motivar a la gente al enseñar y predicar lo que necesitan saber. Ver los efectos del no saber lo que se les enseñará. Crear sed en la gente a querer aprender. Esto es importantísimo. En la motivación, crear sed en la gente. Estar dispuestos a aprender lo que se les va a enseñar. Tercera pregunta. ¿Qué necesitan hacer? Esto es aplicación. La enseñanza y la predicación tiene que ser práctica. Necesitan hacer lo que se les enseña. Demostrar que tú mismo ya lo hiciste. Esto nos da autoridad para hablarle a las personas acerca de lo que es la aplicación, porque nosotros nos lo aplicamos a nosotros mismos. Darles una tarea por hacer, oportunidades, retos, etc. Todo en animarlos a aplicar lo que se les enseñó. Son ya responsables de la verdad al entenderla. Esdras 7:10. Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. La aplicación tiene que empezar por nosotros mismos. Cuarta pregunta. ¿Por qué necesitan hacerlo? Esto es inspiración. Haberlo hecho nosotros antes, hablarles por experiencia, inspirarlos a ellos a responder lo que se les enseña. Inspirarlos a aplicar la enseñanza, imaginarlo, darle ejemplos, porque nosotros pasamos por ahí. Inspirarlos a ver los resultados y posibilidades. Responder a la obediencia a la verdad, sin legalismo, sino inspiración. A responder.
Inspirarlos, que es nuestra responsabilidad responder a la verdad. Y hablamos en esa inspiración de nuestra experiencia propia. Quinta pregunta. ¿Cómo ayudarles a recordar? Esto es una reiteración. Usar un recordatorio, algo que recuerden el mensaje y su aplicación. Pasa mucho hoy en día en las predicaciones y en la enseñanza que la gente olvida fácilmente qué fue lo que se enseñó y cómo responder a eso. Entonces esto ayuda mucho, una reiteración. Un marcador para la Biblia, una canción, un eslogan, un drama, dar cuenta, etc. Algo para ayudarlos a recordar. Esto para reiterar todo lo que se enseñó. Que lo pongan en práctica, que no lo olviden. El Sermón del Monte, el ejemplo más grande de Jesús en la enseñanza. Comienza en el 5.1 de Mateo y termina en el 8.1 de Mateo. Ocupa varios capítulos y versículos. En el 5.1 dice, cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó y sus discípulos se le acercaron. Y empieza la enseñanza en el 5.1 de Mateo. Luego termina en el 8.1, cuando Jesús bajó de la montaña, lo siguieron grandes multitudes. Esto es una señal de la respuesta de la efectividad de su mensaje. Lo siguieron grandes multitudes. No que se fueron, que este mensaje, que por qué me dijo eso, no, sino que lo siguieron. Luego, Jesús enseñaba enfocado en la práctica de una manera directa. Le hablaba a la gente lo que necesitaban saber. El Sermón del Monte refleja una enseñanza enfatizada en la práctica. Todo claro, específico, relevante, enfatizado, apasionado y llamando a un cambio de vida, no asimilar conocimiento. Detalle del Sermón del Monte. En palabras, hay 2.320 palabras, se tardan más o menos entre 18 y 20 minutos el mensaje. Habla de imágenes, cuadros, ejemplos, ilustraciones, el lobo, la oveja, la fruta, la luz, todo ilustraciones para ser entendido. Habla de comparaciones, 142 comparaciones. Verbos para la energía, para la acción, 404. Pronombres a clarificar y a relacionarse, a involucrarlos en el mensaje, 320 pronombres. Pronombres de la persona para la franqueza, 221. O sea, bien claro y específico y directo. A la gente no se le podía olvidar ese mensaje. Actualización, importancia, realismo, 65%. Tiempo futuro, 30%. Tiempo pasado, 5%. Puntos de vista variados, 42. Usted y el suyo, para 221 veces. Hablando de personalizar la enseñanza, aplicársela a la gente. Eso se ve en el Sermón del Monte. ¿Cómo enseñaban los escribas y fariseos? ¿Y cómo enseñaba Jesús? Los escribas y fariseos usaban el método deductivo, enseñaban por las conclusiones hechas de una vez. Jesús usaba el método inductivo, sacaba las conclusiones del estudio, le daba la oportunidad a la gente de sacar las conclusiones mismas, ellos de manera personal, del estudio. Aquí no les da tiempo a eso, aquí están las conclusiones ya hechas, no les da tiempo de manera deductiva de las personas participar en el estudio. Lamentablemente, hoy en día el énfasis en las iglesias ahora, en la predicación y en la enseñanza, es este lado de aquí. Es lamentable. Algunas veces se pasan para acá, pero más que todo es aquí. Esto lo vamos a ver en las comparaciones. Vamos a ver los fariseos primero y los escribas, y después vamos a compararlos con Jesús. Así enseñaban los escribas y fariseos en tiempo pasado. Su enseñanza era siempre pasado. Su enseñanza era teórica, todo enfatizado en una manera teórica, no práctica. Orientación institucional, o sea, de acuerdo a su doctrina, a sus tradiciones. Experiencia por definición. Ya están las conclusiones hechas. No le dan tiempo a la gente de razonar ni pensar. Las conclusiones ya están hechas. Enfatizan en la tradición, o sea que siempre se ha hecho así. La tradición, nuestra doctrina siempre se ha hecho así. Destacan el pensamiento abstracto, o sea que es difícil ver de verdad qué es lo que están hablando. Son abstractos, no son claros en su enseñanza. Confianza en la autoridad. Yo soy el pastor y yo soy el que mando aquí. Algo así.
Enseñaban así. No puedes cuestionar lo que están enseñando. Impersonal, confiar en reglas legalistas, mandando a la gente. Como son autoridades, soy el pastor y soy el que mando aquí, entonces lo que está es mandando a la gente. No le da tiempo de razonar ni de filtrar la información porque ya están las conclusiones hechas deductivamente. Conclusiones hechas y tienes que aceptarlas. Enfatizan en las conclusiones, como te dije, conclusiones hechas. Programado a un patrón fijo, su doctrina y su interpretación. Rigidez, acento racionalista, énfasis en palabras de otros. Ahora, ¿cómo enseñaba Jesús? Esto era los escribas y fariseos en tiempo pasado. Jesús enseñaba en tiempo presente. Ellos eran teóricos, pero Jesús era práctico, orientado en la institucional. Jesús estaba orientado en el individualista. Aplicar convicción a la gente, no una institución, sino tomar en cuenta a la gente. La explicación por definición, explicación por demostración y hacer. ¿Por qué? Porque está buscando algo práctico, que la gente responda. Enfatizaban en la tradición, enfatizaban en hechos presentes. Destacaba pensamiento abstracto, destaca sentimientos internos porque está buscando una respuesta, es práctico. Confianza en la autoridad, confianza en la experiencia, porque la experiencia es la que da la autoridad. Jesús enseñaba porque él aplicaba todo lo que estaba enseñando. Esta gente estaba enseñando, pero no aplicaban lo que estaban enseñando y por eso usaban su autoridad, por eso que mandaban a la gente, porque no tenían experiencia en lo que estaban enseñando. Impersonal, los fariseos y los escribas. Jesús enseñaba personal, porque buscaba algo práctico, que la gente cambiara. Confiar en reglas, confiar en relaciones. Se importaba en la gente. Mandando a la gente, respetando a la gente. Así enseñaba Jesús. Enfatizando en conclusiones, evidencias antes de la conclusión. Esto es 100% inductivo. Evidencias primero y después las conclusiones. Aquí es lo contrario, deductivo. Enfatiza en las conclusiones. No se toma en cuenta las evidencias. Imagínate lo grave que es esto. 10. Programado a un patrón fijo, individualista, que la gente responda por convicción. Rigidez, flexible. Acento racionalista, acento relacional. Importancia es la gente. Énfasis en palabras de otros, énfasis en sus propias palabras y trabajo, porque vivía lo que estaba enseñando. Las preguntas antes de enseñar o predicar, las 5 preguntas. Primero, ¿qué necesitan saber? Esto es información, tiene que ser clara y específica. Segundo, ¿por qué necesitan saberlo? Motivación. Tenemos que motivarlos por nuestro propio ejemplo. Aplicamos esa verdad que estamos enseñando. ¿Qué necesitan hacer? Aplicación. Empieza por nosotros mismos. ¿Por qué necesitan hacerlo? Inspiración. Inspiramos a la gente por la aplicación que nosotros hicimos en nuestra propia vida. 5. ¿Cómo ayudarles a recordar? Reiteración. Animarlos a recordar por nuestro ejemplo. La meta en la predicación y en la enseñanza debería de ser enseñar a la gente cómo vivir una vida que refleje los valores, principios y verdades de la Biblia.